Hermanos, intentando recapturar la concentración. Difícil, ¿verdad? Porque una situación así en la iglesia es inédita, no se nos había presentado y creo que sí nos distrae bastante por lo que implica la preocupación del hermano, pero estamos confiando en que el Señor está tomando control del hermano, ¿verdad? Bueno, comentábamos entonces que los hombres, los varones en casa, hermanos, no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, como lo dice la palabra de Dios. Estamos en esa dirección y la idea es esa, precisamente, crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, viviendo precisamente esa plenitud masculina en todos los aspectos de nuestra vida. Somos llamados a vivir en una condición de plenitud masculina, hermanos, varones, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo podríamos definir a un hombre espiritual o a un hombre de Dios, a un hombre del reino de Dios? ¿Cómo podría ser definido? Bueno, un hombre espiritual es un hombre que demuestra visiblemente el reino de Dios bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de su vida. Vivir bajo el señorío de Cristo y que esta vida voluntariamente sumisa a la voluntad de Jesucristo sea completamente visible en todas las áreas de su vida. Un hombre del reino es un hombre que puede mostrar ese gobierno de Dios en la sociedad, pero iniciando donde creen, en su propia familia, efectivamente, en casa. ¿Cómo un hombre de Dios, un hombre del reino, vive el gobierno de Dios en su familia? Esa es la pregunta que queremos responder con la palabra en esta mañana. ¿Cómo es que un hombre del reino, un hombre de Dios, vive el gobierno de Jesucristo en su familia? Bueno, vamos al Salmo 128, por favor, verso 1, y le voy a dar lectura en la Biblia de las Américas. Dice así: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos pedirte que reveles al corazón de mis hermanos, de toda la congregación, el consejo de tu palabra, que ilumines ese consejo a nuestro corazón y mente. Que el día de hoy podamos, sobre todo los varones de esta congregación y los que somos padres y esposos, comprender de forma concreta qué es lo que tú esperas de nosotros como resultado de nuestro estado redimido. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos el verso 1, dice así: qué feliz es el que teme al Señor. Nos está hablando de un personaje que es feliz, bienaventurado, podríamos llamarlo también, en otras traducciones así se escribe. Cuando la Biblia utiliza este término, el término bienaventurado, muy feliz, es una persona que se encuentra, hermanos, llena de gozo, llena de felicidad, llena de realización. Lo que implica que es justamente el tipo de vida que Dios desea que nosotros alcancemos. Es el tipo de vida que Dios aplaude, el tipo de vida que Dios celebra. Cuando la Biblia dice bienaventurado el hombre, también esto representa un reconocimiento, un elogio de parte de Dios al hombre que vive de esta forma. La bienaventuranza, el gozo, la dicha, la plenitud y la felicidad es un resultado que proviene de la bendición de Dios como gratificación a la persona que, dice la Escritura, camina en las sendas del Señor. Y dice el verso 1 nuevamente: qué feliz es el que teme al Señor. O sea, la persona que vive su vida de una forma reverente a Dios. Está mencionando el temor de Dios. Y nosotros sabemos que temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. El miedo a Dios inequívocamente nos apartaría del Señor. Nosotros huimos o escapamos, intentamos resguardarnos de aquello que produce miedo en nuestra alma. Esto a lo que la Biblia se refiere, evidentemente, no es al miedo a Dios, sino al temor de Dios. Es una vida reverente ante Dios. Eso significa la persona que vive de forma sujeta en obediencia a Dios. Eso es temor de Dios.
El temor de Dios nos lleva a la obediencia. Esa es una evidencia de una persona que verdaderamente vive en el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a la obediencia y comienza reconociéndolo precisamente como Señor, como gobernador de nuestras vidas, y continúa sometiéndonos a un señorío, al gobierno de nuestra vida en todas sus áreas, a la voluntad de Dios. Eso es el temor de Dios. Entonces el Salmo comienza diciendo: qué feliz es el hombre que teme al Señor. Y continúa: todo el que sigue sus caminos. ¿Quién es entonces el que teme al Señor? Dice la Biblia: el que adecúa su vida, el que adecúa sus decisiones a los caminos de Dios. ¿En cuántas áreas o en qué áreas de la vida? Evidentemente, hermanos, en todas. Entonces, a continuación vemos una promesa, viene una promesa, verso 2: gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Y comienza a hablar sobre la vida familiar. ¿Qué observamos entonces, hermanos, en este pasaje? En primer lugar, el hombre que teme al Señor sigue sus caminos. El hombre que teme a Dios es el varón que vive en voluntaria sumisión a la palabra, a los preceptos de Dios, al conocimiento que gradual y progresivamente va cobrando en la consulta constante de la palabra, en la meditación de la Escritura al respecto de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, la vida de Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros para Dios. Ese es el hombre, dice la Escritura, que teme al Señor, el que sigue sus caminos. En el versículo 2, ese individuo disfruta de una vida plena en lo que hace. Dice: gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Aquí nos está describiendo entonces a un hombre pleno, no necesariamente rico, porque la prosperidad bíblica, lo sabemos, va mucho más allá de simplemente la acumulación de bienes materiales o economía. Puede incluir evidentemente el bienestar material, pero no necesariamente, porque hay hombres, y todos los conocemos, que temen a Dios y que siguen sus caminos, y económicamente no son personas que hayan enriquecido. La bienaventuranza de la que está hablando aquí la Biblia va mucho más allá del dinero. Este hombre se siente pleno en lo que hace. Cuando una persona vive de una forma que agrada a Dios, la evidencia es que sigue sus caminos, agrada a Dios, y el resultado es paz, tranquilidad interna, un sentido y significado de propósito perfectamente distinguible que nos lleva a disfrutar verdaderamente la vida, a disfrutar las cosas que hacemos. Las tareas en las cuales empeñamos nuestro esfuerzo, nuestro rendimiento, nuestro propósito de vida, nos llena por completo, nos consume y nos inclina a dirigirnos al cumplimiento del propósito que sabemos proviene de Dios para nosotros. De tal forma que la evidencia de un hombre pleno es un hombre satisfecho, es un hombre contento, es un hombre motivado, es un hombre vigoroso. Eso significa prosperar en los caminos. No necesariamente habla de la prosperidad económica, puede incluirla, pero esto no es indispensable, porque el hombre que se encuentra en condición de plenitud no requiere de la economía ni de los bienes materiales para poder caminar con vigor y con gozo hacia el propósito que Dios ha revelado en su vida y con el que lo ha saturado internamente. Ese es el hombre pleno, el hombre que disfruta la vida en la conciencia de que es un hombre que camina en los caminos de Dios. En esta vida plena no vemos frustración, en esta vida no vemos insatisfacción, en esta vida plena no vemos a una persona que duda del significado o del propósito en su vida. Después dice que hay una plenitud familiar en este individuo. Dice que el que vive según los caminos de Dios, verso 3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. ¿Se dan cuenta? La Biblia está utilizando dos metáforas para hablar de la esposa de este hombre pleno y de los hijos de este hombre que camina en los caminos de Dios. Una metáfora, hermanos, es una comparativa que nos ilustra, nos permite distinguir una enseñanza espiritual profunda, una verdad a través de un ejemplo que nosotros podamos entender intelectivamente de forma sencilla. Eso es una metáfora. El Señor Jesucristo utilizaba frecuentemente metáforas en su enseñanza, y esto nos permite entender perfectamente principios del reino que sin explicaciones tan sencillas sería muy complejo poder comprender. Entonces, dos metáforas en relación a la esposa de este hombre.
es comparada esta mujer con una vid fructífera y floreciente. Y sus hijos son comparados con un olivo vigoroso, retoños de olivo. ¿Cuáles serían las implicaciones o las aplicaciones de estas dos metáforas? Bueno, esta esposa, como una vid fructífera, floreciente en el hogar, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, se habla o refleja a una persona que descansa tranquilamente debajo de una vid o de una higuera. La vid y la higuera, hermanos, son símbolos de paz, de tranquilidad, de descanso y de prosperidad. Entonces, esta mujer que representa una vid fructífera, floreciente en el hogar, el hombre que vive según los caminos de Dios, contribuye a que su mujer sea de esta forma. Sea así, una mujer que tiene paz, una mujer que tiene tranquilidad y que además provee tranquilidad, paz y equilibrio al hogar. Y también habla de un florecimiento en la mujer. Y esto puede representar una promesa de productividad en cuanto a la maternidad, la mujer que tiene hijos. Pero no solamente significa esto, porque sabemos que hay mujeres que no tienen hijos y que son perfectamente florecientes también. Hay matrimonios a los que Dios no les ha dado el ser padres y hay matrimonios a los que Dios sí les da el ser padres, porque aquellos que requieren hijos se suman a los propósitos de Dios, y los matrimonios que no procrean hijos no necesitan los hijos para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, este florecimiento incluye toda la contribución que una mujer puede dar a un hogar. ¿Qué puede contribuir una mujer a un hogar? Paz, armonía, tranquilidad, un ambiente de frescura, un ambiente de ternura, un ambiente de amabilidad. Eso es lo que se entiende, una mujer provee o tendría que proveer dentro del hogar. Entonces, cuando un hombre vive en su familia de forma visible los principios de la palabra de Dios, cuando un hombre es una persona que teme a Dios y por lo tanto es un hombre que camina visiblemente dentro de su casa, a la luz de la conciencia de su esposa, a la luz de la conciencia de sus hijos, entonces el resultado es que va a impactar la vida de su esposa de tal forma emocional y espiritualmente que su mujer va a contribuir tranquilidad y paz, porque la contribución del hombre al alma y al espíritu de la mujer, siendo un hombre obediente a los preceptos de Dios, va a contribuir a su vez a la transformación de la vida de su esposa. Una mujer que florece, una mujer que lleva paz, tranquilidad, equilibrio, armonía, un ambiente respirable, un ambiente amable, un hogar donde el hombre y los hijos quieren estar, porque la mujer es contribuyente de estos elementos. Pero dice la Biblia que la mujer que contribuye, que florece dentro del hogar, es el resultado de la transformación que produce ser visible para ella, consciente para ella, perceptible para ella, que su esposo es un hombre que teme a Dios, que camina en sus caminos y que es obediente a sus preceptos. ¿Qué mujer casada desearía que su esposo cubriera este perfil del salmo que estamos leyendo, hermanas? Un hombre que teme a Dios y camina en los caminos del Señor, y por lo tanto es un hombre pleno y es un hombre próspero. ¿Qué mujer desearía que fuera así? Su marido. No levante la mano, pero reflexiónalo en tu corazón. Ahora, los varones, entendamos que si estás casado con una mujer cristiana, es justamente este perfil de masculinidad el que tu esposa y tus hijos están esperando se manifieste de ti dentro del hogar. Una de las cosas que hacen que un hombre admirable delante de su esposa lo sea, y por lo tanto sea floreciente, es precisamente esto: la evidencia ante los ojos de su esposa de su caminar en obediencia al Señor. Entonces, cuando mi esposa está en un estado de inquietud, cuando mi esposa se encuentra en un estado de inseguridad, de queja constante, de queja regular, de insatisfacción, de frustración, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo yo como hombre estoy haciendo mi trabajo dentro del hogar? ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios y cómo estoy viviendo delante de ella? ¿Qué es lo que estoy infundiendo en la vida espiritual y en la vida anímica de mi esposa? Antes entonces de acusar a la mujer por sus faltas,
porque la mujer también tiene evidentemente una responsabilidad moral y espiritual delante de Dios. Pero antes de acusarla por una baja de rendimiento en su conducta en el hogar, nuestra atención como hombres tiene que enfocarse en la forma en la que yo estoy viviendo delante de Dios. Porque sin duda mi forma de vida tiene un impacto directo, dice la Biblia, sobre su gozo, sobre su paz y sobre su tranquilidad. También sobre sus quejas y sobre su frustración y sobre su insatisfacción. Entonces, ¿qué estoy infundiendo en el alma y la mente de mi esposa? Paz y tranquilidad que produce igualmente una contribución de florecimiento de su alma al hogar, o estoy siendo un contribuyente a la intranquilidad, a la insatisfacción y a la frustración de mi esposa. ¿Quién podría responder esta pregunta? ¿Los hombres o las esposas? Las esposas, ¿verdad? Porque muchas veces los hombres nos vemos haciendo cosas de las cuales eventualmente no somos conscientes y creemos que estamos alcanzando altos niveles de rendimiento moral y espiritual, y la realidad es que nuestras esposas son un sensor confiable, un sensor perfectamente distinguible en el cual podemos depositar certidumbre e identificar realmente nuestro rendimiento a través del estado anímico de nuestras esposas, sobre todo si estamos casados con mujeres cristianas. En general, cuando un hombre vive como debe, lo que dice la Biblia es su mujer lo disfruta. Cuando un hombre vive como debe espiritualmente, su mujer se convierte en una mujer floreciente. ¿Cuántas mujeres florecientes hay aquí? Levanten su mano en su lugar. Bájenla entonces, hermanas, ¿verdad? Cuando un hombre vive como debe, su mujer lo disfruta. Es una mujer que florece. Y de la misma forma, los hijos, dice la palabra, que serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Entonces el olivo también en Israel era un símbolo de fortaleza y también era un símbolo de vida larga y productiva. El huerto de Getsemaní, hermanos, por ejemplo, que fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ora a Dios y transpira como grandes gotas de sangre en los momentos previos a su voluntaria entrega a la voluntad del Señor. En ese huerto de Getsemaní, hermanos, hay olivos de más de 2000 años de antigüedad. Y algunos de ellos aún continúan dando fruto. Quiere decir que si nosotros fuéramos a Jerusalén y saliéramos a la parte frontal de la ciudad, al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, podríamos observar y tocar árboles que sin duda alguna fueron vistos y tocados por nuestro Señor Jesucristo. Esa sería una experiencia maravillosa. Yo no sé, ¿aquí alguien ha viajado a Jerusalén, a Israel, a Tierra Santa? Pues yo creo que es un motivo de oración, ¿no? Sería una buena petición al Señor. Señor, permíteme conocer esos lugares por los que tú predicaste, anduviste, dictaste el sermón del monte, navegaste en el lago de Genezaret, en el mar de Galilea, Señor, ese huerto donde tú te rendiste ante el Padre y firmaste, Señor, esa aceptación de la voluntad de Dios, donde dijiste, no sea como yo, sino como tú quieres, donde se firmó nuestra redención, Señor. A mí me encantaría viajar a Jerusalén, así que si no me ven la siguiente semana, seguramente ando por allá, hermanos. Pero yo quisiera estar en ese huerto y ver esos olivos que el Señor Jesucristo vio y tocó, porque tienen la antigüedad literalmente de su sacrificio. Y los que dicen que saben, dicen que la edad de un árbol, de un olivo, se mide por su grosor. Es decir, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo un árbol más grueso. Entonces seguramente no tendrían el grosor que vio Jesús, pero serían esos mismos árboles. Entonces el olivo es un símbolo de fructividad, hermanos, de fortaleza, de vida larga, de productividad, de cosas, de elementos espirituales que trascienden las generaciones. Eso significa el olivo. Lo que la Biblia nos dice entonces es que cuando un hombre vive según los caminos de Dios, según las instrucciones de la palabra en su vida, sus hijos son fuertes. Sus hijos dan fruto en el tiempo. Sus hijos pueden tener una vida larga y su legado puede pasar de generación a otra generación. Nos damos cuenta entonces de que ambas metáforas nos hablan de este hombre bienaventurado que tiene una mujer floreciente e hijos fuertes, vigorosos. Inclusive cuando salen del hogar siguen teniendo fruto
en el tiempo que deben de dar fruto. ¿Cuántos hombres, hermanos, desearían obtener esto? Una mujer floreciente e hijos vigorosos. ¿Cuántos desearían que este fuese el medio ambiente, el escenario en el cual cotidianamente se desarrolla su vida familiar? Bueno, ¿de qué depende? Dice la palabra, de que tú seas un hombre del reino en el hogar. Esto no es mágico y lo tenemos que entender. Esto no se da de forma natural al matrimonio o a la paternidad. No es natural esto que estamos describiendo al matrimonio y a la paternidad. ¿Qué es lo natural al matrimonio? El conflicto, los problemas, las disensiones y muchas veces las divisiones o las diluciones del hogar. Eso es lo natural, porque vivimos en una condición caída por el pecado que ha fracturado de forma sensible la percepción que nosotros deberíamos de tener en perfecta santidad sobre lo que es el matrimonio. Nosotros mismos, lamentablemente, fuertemente presionados por la filosofía de la cultura en la que vivimos, hemos eventualmente redefinido lo que es el matrimonio y hemos olvidado los preceptos de la palabra. Nos hemos desenraizado, desarraigado del fundamento bíblico que podría llevar a florecimiento nuestra vida familiar. Esto que describimos, este hogar donde la mujer florece y los hijos se fortalecen con vigor, es algo con lo que Dios bendice solamente a los hombres que deciden vivir respetando sus principios y colocándose voluntariamente bajo su gobierno. Por lo tanto, esto requiere un cultivo, se tiene que cultivar, así como la vid o como el olivo, requieren de ser cultivados, un trabajo, una dedicación. Esta clase de fruto requiere de una siembra, un cultivo, un cuidado, una protección sobre la planta, un resguardo sobre el fruto. De la misma forma debe de ser la vida del hombre espiritual para que obtenga esta clase de fruto en su familia. Entonces, si tú quieres, hermano, vivir esta bendición, ¿cómo debes de vivir los principios de Dios en tu familia? ¿Cómo debemos de vivir los principios de Dios en casa? Bueno, el que teme al Señor y sigue sus caminos, tiene en cuenta básicamente, hermanos, tres factores. Entiende perfectamente tres elementos factoriales, centrales, nodales, medulares, esenciales, para que esto pueda ser una realidad. Tres factores. En primer lugar, tiene una correcta perspectiva de su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Él ve a su familia como Dios la ve. Qué importante es esto. Sobre todo a los hombres que están durmiendo, les voy a pedir por favor que si me hacen favor de despertar para mantenernos conscientes ante la enseñanza y podamos salir de la congregación con fruto y no como si nada hubiera sucedido. Tu esposa te lo va a agradecer, tus hijos, hermano, te lo van a agradecer. Entonces, un hombre que vive de esta forma tiene una correcta perspectiva de su familia. Ve a su familia como Dios la ve. Y eso es importante connotarlo porque no todos ven a la familia como Dios la ve. El mundo no ve a la familia como Dios la ve. El mundo tiene definiciones distintas sobre lo que es la familia. Pero en el caso del hombre que vive bajo el gobierno de Dios en su casa, él ve a su familia como Dios la ve y le da a su familia la importancia que Dios le da. Y esto es vital. Ve a su familia como Dios la ve y le da la importancia que Dios le da a su familia. En segundo lugar, este hombre tiene un rol asignado dentro de su familia que no corresponde a lo que la gente piensa de él. Este hombre no hace lo que la gente espera que debe de hacer dentro de su hogar. Lo que su mamá o su suegra, su cuñado o su amigo de la infancia piensa que es el rol del hombre dentro del hogar. No, este hombre tiene el rol perfectamente identificado en la palabra de Dios y vive según el diseño de Dios. Entonces este hombre del cual está hablando el Salmo es un hombre que identifica perfectamente bien a la luz de la Biblia cuál es su rol y lo vive. Y en tercer lugar, hay un trato específico que se requiere del hombre en su hogar hacia su esposa y hacia sus hijos. Y este trato está directamente moldeado o modelado por la palabra de Dios.
Este hombre es llamado a darle un trato a su esposa y un trato a sus hijos, pero el trato que le da a su esposa y a sus hijos está modelado por la palabra de Dios. Entonces, la perspectiva que tiene de la familia es la que Dios tiene. La forma de vivir su rol dentro del hogar es la que está definida por la Biblia. Y el trato que le da a su esposa y a sus hijos es el que se encuentra modelado por la palabra de Dios. Así vive un hombre que se somete al gobierno de Dios en su casa, y de esta forma el resultado es el disfrute de una esposa que es como una vid floreciente y de hijos que son como olivos fuertes y vigorosos. Quiero que comencemos, hermanos, con la perspectiva que el hombre de Dios tiene en cuanto a su familia. ¿Cómo ve Dios a la familia? Y por lo tanto, este hombre es consciente de la forma en la cual él debe de ver a su familia. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el aspecto de los hijos, cómo es que el padre ve a sus hijos dentro de la casa. El aspecto relacionado con la forma en la cual el hombre de esta naturaleza, el hombre temeroso de Dios, el hombre espiritual, el hombre del reino, ve a su esposa, lo vamos a ver justamente en la reunión de este viernes de matrimonios. Entonces, ¿cómo ve Dios la familia en relación a los hijos? Que es lo importante. El hombre de Dios, el hombre espiritual, el hombre del reino, ve a su familia, ve a sus hijos como Dios los ve. Entonces, ¿cómo es que Dios ve a sus hijos? Para que entonces podamos identificar cuál es la perspectiva del hombre de Dios en relación a sus hijos. Salmo 127, verso 3. Dice así: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a volver a leer porque en la pantalla tenemos seguramente la Biblia de las Américas. Las palabras son diferentes, pero intenta escuchar cómo lo menciona la Nueva Traducción Viviente, respetando perfectamente la esencia y contexto de la enseñanza. Dice así: los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. Esos son los hijos, hermano, un regalo de Dios. Y justamente esta es la forma en la que Dios llama a los hijos y nos permite identificar la enorme gracia de Dios. Hermanos, los hijos son un regalo. En otras traducciones dice que son una herencia. Y cuando tú recibes una herencia, ¿cuál es la actitud con la cual recibes la noticia y después recibes materialmente la herencia? Dices: chin, ¿por qué se le ocurrió a mi tío morirse y dejarme como heredero de todos sus bienes? Una cuenta de millones de dólares. ¿Ahora qué voy a hacer con tanto dinero? Yo no tenía esas preocupaciones. ¿Así recibirías una herencia? ¿Cuál es la actitud con la que tú recibes el traslado del dominio, el uso, el derecho, la posesión de bienes materiales que no esperabas recibir, o que tal vez ya sabías que eras el heredero, pero cuando finalmente esto se hace plenamente efectivo, llega el momento de la entrega, la recepción? ¿Cuál es la actitud, hermano? La actitud de recibir un regalo. Es así. Hoy en día, hermanos, el mundo entiende que los hijos son una carga. En alguna forma, una especie de carga que debe de sortearse para el desarrollo profesional, para el desarrollo económico y para los apetitos humanos, y para poder conseguir la vida más plena y más deseable que yo como hombre, o muchas veces las mujeres también, podemos alcanzar si desestimamos la idea de la paternidad aún dentro del matrimonio. Hay muchas personas que han decidido no tener hijos por una buena parte de su vida, porque los hijos son vistos como una carga que se debe de postergar lo suficiente hasta que se alcancen los logros que dan plenitud y que dan seguridad. Hasta entonces muchos hombres deciden entonces experimentar la paternidad como si fuera una forma de experiencia más en el objetivo de disfrutar la vida. Es decir, ser papá es una de tantas experiencias que puedo llegar a recibir o a vivir, a vivenciar, pero la voy a postergar hasta el tiempo en el cual previamente me encuentre en plenitud y en realización.
La Biblia no presenta a los hijos como una carga. La Biblia presenta a los hijos como un regalo. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten su mano. Y mamás también. Bueno, quiero decirte entonces que Dios ha mostrado su gracia y su favor hacia tu vida. El Señor te ha legado una herencia. El Señor te ha dado un regalo. Pero a veces nos comportamos con nuestros hijos en el hogar haciéndoles sentir que son una carga más que un regalo. La forma en la cual nos conducimos hacia ellos, las expresiones que dirigimos a ellos, los reproches que muchas veces nos dirigimos entre los cónyuges, los esposos, en relación a la dura carga de sobrellevar la vida educacional en el hogar, hace que nuestros hijos vean nuestra paternidad como una difícil carga y a ellos como un estorbo y no como un regalo. Y es muy penoso, hermano, que eso suceda al interior de un hogar cristiano. Un hogar donde el padre y la madre, redimidos por la gracia de Dios, salvos por los méritos de Cristo, ven a sus hijos como una carga, no como un regalo. Y la Biblia ve la paternidad como un privilegio. Nos parecemos a Dios, hermanos, cuando somos padres. El privilegio es muy grande. Dios es padre de muchos. Dice Santiago, lo define como el padre de los espíritus. Los ángeles, hermanos, no tienen la oportunidad de tener hijos. Los ángeles son mucho más poderosos y capaces que nosotros en muchos sentidos, en fuerza, quizás en sabiduría, pero ellos, hermanos, no tienen el privilegio de la procreación. La Biblia dice que ellos ni se casan, ni se dan en casamiento, ni procrean, pero nosotros sí. Los animales también, pero las condiciones son diferentes. Los animales únicamente transmiten genética física, pero nosotros transmitimos legado espiritual. Los únicos seres en la creación que podemos transmitir características genéticas, es decir, que mi hijo se parezca a mí físicamente, pero que también se parezca a mí espiritualmente, y que posea un legado que puede ser transmitido de una generación a otra generación, virtud de una generación a otra generación, somos nosotros, hermanos, los seres humanos. Por lo tanto, eso es un privilegio, es una gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y por lo tanto también es una gracia ver a los hijos de esta forma, como un regalo. Y es una gracia maravillosa que nuestros hijos se sientan así, como un regalo de Dios para nosotros. ¿Quién podría contestar la pregunta? ¿Mi padre me ve como una carga o como un regalo de Dios para mi vida? ¿Quién podría contestar esto? ¿El padre o el hijo? El hijo. El padre quisiera contestar, no, es una bendición, es una gran herencia, entiendo el precepto y el concepto, pero no eres tú quien debe de dar la respuesta, porque muchas veces nos vemos haciendo cosas de las que ni siquiera nos damos cuenta y estamos trastornando la autopercepción de nuestros hijos, debiendo ser ellos enteramente conscientes de lo que representan de parte de Dios para la vida de una familia cristiana. Hemos trastocado su identidad. Y en casa los hijos se sienten carga, o se sienten estorbo, o se sienten obstáculo. No, cuando los hijos saben que son un regalo para nosotros, eso es gracia para sus vidas. Cuando los hijos ven que nosotros aplaudimos sus avances, celebramos sus logros y nos involucramos en sus vidas, y ellos ven cómo nos estamos constantemente invirtiendo en ellos, hermanos, es cuando en realidad estamos viendo a nuestros hijos como un tesoro de parte de Dios, como un regalo del Señor. Cuando no le damos la importancia a un hijo que bíblicamente tiene, estamos entonces despreciando, estamos subestimando el regalo de Dios. Es como cuando recibimos un regalo que no nos gustó o que no nos interesaba en realidad tener y lo guardamos en un cajón. Y ahí puede permanecer mucho tiempo porque no significa absolutamente nada para nosotros. Y lo mismo, hermano, es que lo veamos, no lo veamos, seamos conscientes o no de su existencia, porque el regalo no significó para nosotros lo que sí significó para la persona que nos lo regaló.
¿Cuántos han tenido esa experiencia? Llega el día de tu cumpleaños y tú tienes alguna expectativa sobre los regalos que quisieras en función de tus necesidades o lo que te gratificaría, y cuando comienzas a abrir regalos dices, gracias, no, no, qué bonita blusa, y tú sabes que no entras en ella ni con faja, ¿verdad, hermano, hermana? O qué bonito perfume, y dices, pero no es el aroma que a mí me gusta. ¿Qué hacemos con esos regalos, hermano? ¿Qué hacemos con esos regalos? Generalmente llegamos, abrimos las gavetas, los guardamos y ahí permanecen. El tiempo que dure el regalo al interior de la gaveta depende del tiempo en el cual tengamos que procesar una mudanza. Y cuando nos mudamos y vemos qué es lo que hay que empacar, mira, este regalo, 5 años ahí, 10 años ahí. Porque nunca significó para ti lo que significó para la persona que te lo regaló. Cuando tenemos una paternidad irresponsable, una paternidad superficial, una paternidad insensible, es lo que hacemos, hermanos, con el regalo de Dios. Lo subestimamos y lo despreciamos. Eso tiene que cambiar. Mi perspectiva debe de cambiar. Yo no puedo ver mi matrimonio y a mis hijos como el mundo lo ve. Yo tengo que ver mi matrimonio y mis hijos como Dios lo ve. Ese es el primer principio de un hombre de Dios. Y entonces, cuando yo comienzo a entender qué es el matrimonio, qué es la paternidad para Dios, cómo lo ve Dios, cómo lo aprecia Dios, cómo lo diseñó Dios, entonces comienza a introducirse al interior de mi vida personal valores eternos que anteriormente yo no consideraba. El hombre de Dios entonces tiene una perspectiva de la familia distinta y la ve como Dios la ve. La pregunta sería, hermano varón, ¿estás viendo a tus hijos como Dios los ve? ¿Como un regalo? ¿O son para ti una carga, un obstáculo, algo difícil de sobrellevar? El día a día con tus hijos es como si todos los días recibieses un regalo extraordinario del más alto valor y lo disfrutas de esa manera cada día de tu vida. Cuando tú llegas a la casa después de trabajar, escuchas las risas de tus hijos o los saludos, los abrazos, los besos, los recibes de parte de tus hijos. Esto para ti, hermano, es la evidencia del regalo, de la gracia, del amor de Dios sobre tu vida, o es algo que más bien desearías desplazar a un segundo plano de importancia. ¿Tus hijos son carga o son regalo? ¿Tus hijos tienen la gracia de saberse un regalo de Dios o se sienten como la carga y el estorbo para la realización de tu vida? Hoy como padre y como madre, tu vida se centraliza en una medida en poder comenzar a reproducir la virtud de tu cristianismo en la mente y en el alma de tus hijos, sabiendo que esto involucra necesariamente el uso de tu tiempo y de todos tus recursos. ¿O sigues trabajando, sigues procesando actividades, planes, con el único propósito de continuar realizando tu vida sin que tus hijos estorben lo suficiente para poderte llevar a desviar de tus metas personales? ¿Cómo ve el hombre de Dios a sus hijos? Hermano, como Dios los ve. Fíjate lo que dice Colosenses 3:21. ¿Cuál es la conducta de un hombre de Dios, de un hombre espiritual, de un hombre del reino hacia sus hijos? Dice así: padres. Y aquí la palabra padres, lo vamos a ver un poco más adelante, no se refiere a mamá y a papá como procreadores, no, se refiere al papá, al varón. Dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Efesios 6:4, fíjate cómo versa, es un versículo que tiene la misma información un poco más amplificada, en este caso a la iglesia de Éfeso, pero es la misma instrucción que el Espíritu Santo inspira en el apóstol Pablo. Dice así: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor.
Yo encuentro, hermanos, seguramente hay más, pero tres principios muy claramente identificables en estos dos versos que básicamente nos dan la misma información. En primer lugar, todos los hombres, los seres humanos, aún los papás, somos pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad derivada de una equivocada percepción de la paternidad bíblica. Tenemos la capacidad de llevar a la exasperación a nuestros hijos. Y evidentemente, hermanos, esto es la comisión de un pecado. Un hombre que exaspera, que desespera, vamos a ver más adelante qué significa exasperar, a sus hijos, es una persona que está incidiendo en la comisión de un pecado. Entonces vemos esto. Nuestros hijos no son los únicos pecadores al interior de la escena del hogar, de la familia. Nosotros como padres también somos pecadores. En segundo lugar, como papás, podemos llevar a irritar a nuestros hijos hasta la exasperación en el proceso educativo. Y esto, hermano, inequívocamente va a producir desaliento. Y el desaliento los puede llevar hasta la ira. Y eso es tan común, hermanos, que se menciona en dos cartas de la Escritura, dirigida a los colosenses y a los efesios. Y si pasó en Colosas y en Éfeso, lo más seguro es que va a suceder en nuestras casas, va a suceder en nuestros hogares. Entonces, hermanos, la tarea de ser papá sabemos que no es una tarea sencilla, es una tarea que involucra una serie diversa de tensiones, de presión, un cansancio importante, por momentos extenuante. Involucra literalmente, como lo decíamos hace un momento, la inversión total de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tus recursos, de tu tiempo. Literalmente, después del matrimonio es el ministerio más importante que una persona redimida pueda desarrollar de parte de Dios, la paternidad. Por lo tanto, hermanos, no es una tarea sencilla. Nadie espera que ser papá sea sencillo. Por eso lo mejor que podría hacer un hijo que comienza a progresar en el conocimiento de Dios, pues es obedecer a su padre. Porque sin duda alguna, cuando un hijo obedece al padre, facilita fuertemente la labor que tenemos que desarrollar. Un hijo, de acuerdo a la palabra de Dios, tendría que obedecer a su papá en todo, absolutamente en todo. Evidentemente excluyendo cuando el padre obliga al hijo a pecar. Es el único momento donde el hijo podría emanciparse de ese precepto de autoridad por causa de conservar su santidad y su integridad delante de Dios. Pero obedecer y tener misericordia con los padres es algo extraordinario cuando el hijo, que va cobrando conciencia y va entendiendo que su forma de vida contribuye o resta valor al hogar, cuando ese hijo comienza a mostrar obediencia al padre, pues evidentemente, hermano, esto hace mucho más sencilla la tarea de la paternidad. Cuando un hijo es obediente y cariñoso, respetuoso con sus padres, ese hijo va a ser correspondido por su papá con un incremento de confianza, un incremento de credibilidad. Y es justo cuando un padre le permite realizar cosas o tareas que antes no, por falta de obediencia al hijo, cuando el hijo comienza a disfrutar la libertad dentro del hogar. Por eso es tan importante que sepamos bíblicamente inseminar en nuestros hijos la semilla de la obediencia. Entonces no hay duda de que la obediencia sincera de un hijo a su padre provoca confianza en este. ¿Quién ha experimentado esto? ¿Quién podrá decir, pastor, yo estoy en una fase de mi paternidad, mis hijos viven al interior de mi casa todavía, pero es una fase de plenitud porque hoy mis hijos obedecen, hoy mis hijos son conscientes, hoy mis hijos son contributivos al ambiente familiar y ellos son honorables porque no solamente nos obedecen, sino que la actitud y la conducta con la cual lo hacen es una actitud que se agradece. Es placentera escuchar a un hijo decir, sí papá, y al instante poner en práctica aquel precepto que se establece. Y entonces, pastor, mi confianza hacia mis hijos ha crecido al punto en que les asigno tareas o privilegios que antes no, porque no los podían administrar, no los podrían disfrutar y hubieran contribuido a la destrucción familiar. Pero hoy mis hijos, por su obediencia y por su honra, aportan a un ambiente familiar. ¿Cierto o no, hermanos? Cuando los hijos son obedientes y honorables,
el hogar camina en paz. Y completamente lo contrario cuando los hijos son poco honorables y desobedientes a los padres. Entonces somos llamados, hermanos, a infundir, a inseminar a nuestros hijos con la semilla de la obediencia. ¿Pero de qué forma? Efesios 6:1, fíjate lo que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, en primer lugar, hermanos, la Biblia nos muestra que todos somos pecadores. Ese pecado, en segundo lugar, nos puede hacer caer en una forma de educar a nuestros hijos que equivocadamente les lleva a la exasperación y por lo tanto al desánimo y hasta la ira. Y el efecto contrario o el resultado no deseable es que finalmente obtendremos lo contrario completamente, el efecto contrario de lo que busca la Biblia con la instrucción escritural. Y el tercer principio, hermanos, es que somos padres y por lo tanto necesitamos ayuda. Somos padres y necesitamos saber para qué somos papás. Somos papás y necesitamos saber para qué. Si no nos es iluminado por la palabra de Dios, ¿para qué somos padres? Inequívocamente tendremos un desvío y la perspectiva será equivocada. Erraremos el blanco de nuestra paternidad y la casa será un desastre, hermanos. El hogar será un desastre. Hay una misión para cumplir. Y la ayuda para hacerlo es precisamente conocer en qué consiste la misión. Esa es la ayuda que todo padre necesita, conocer el precepto de la voluntad de Dios para la paternidad. ¿Por qué somos papás? ¿Por qué somos papás? Somos padres porque Dios lo ha querido así. Porque Dios en su soberanía ha establecido y determinado paternidad para quienes somos papás. Somos papás porque Dios ha querido hacernos padres. Salmo 139:13, fíjense lo que dice. O sea que ser padre no es para el que quiere serlo, ser madre no es para la que quiere serlo. Ser padre es para aquel que Dios define que será un papá o una mamá. Dice, porque tú formaste mis entrañas, 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste tú en el seno de mi madre. ¿Quién formó la vida de nuestros hijos, hermanos? Dios. Él formó nuestras entrañas, Él nos hizo en el seno de nuestra madre. Entonces, la procreación es un elemento de la soberanía de Dios. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en la profundidad de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro, fíjate, en tu libro se escribieron todos los días que fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces la vida de nuestros hijos se encuentra soberanamente predefinida por la voluntad soberana de Dios. Somos padres porque Dios quiso hacernos padres. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, porque Dios es soberano. ¿Y para qué somos padres? ¿Para qué Dios nos ha elegido como padres de nuestros hijos? Que en realidad son la herencia del Señor, el regalo de Dios. Bueno, hermanos, para llevar al frente el propósito que Dios tiene, sin olvidar jamás que nosotros como padres solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Hay propósitos divinos, más allá de cualquier consideración humana o perspectiva de bienestar o felicidad futura en el hogar por la presencia de los hijos. Hay un propósito eterno, divino en la vida de nuestros hijos. Y nosotros como papás somos los instrumentos más fiables, más importantes que Dios quiere utilizar para llevar al frente su propósito divino y eterno en nuestros hijos. Los hijos nos son dados, hermanos, como regalo. Los hijos no son mascotas que carezcan de propósito eterno y con los que simplemente pasamos tiempo.
Tú pasas tiempo con una mascota, solamente el tiempo que te gratifica estar con tu mascota. ¿Cuántas veces quienes tienen un perro o un gato en casa, bueno, más en el caso de los perros, ¿verdad? Porque desde la perspectiva del gato, tú eres el gato de la casa, ¿verdad? Esa es la característica genética de los gatos, son egoístas y creo que en un gran sentido podemos vernos reflejados en ellos. Pero si tú tienes un perro, este perro siempre va a buscar el estar cercano a ti, te verá y siempre moverá la cola, te verá y siempre te recibirá con gusto y te brincará. Y tú lo disfrutas un tiempo y lo cargas y lo abrazas y hasta dejas que te lama la cara y todo esto, pero solamente lo permites el tiempo que eso te gratifica. Bueno, quiero decirte que nuestros hijos no son mascotas. A los que les damos el tiempo, hermanos, solamente en tanto esto nos resulte gratificante. Los hijos, hermanos, los hijos son de Dios. Por lo tanto, el ser padre no significa solamente pasar cierto tiempo con ellos, no son de nuestra propiedad. Los hijos nos han sido dejados en depósito temporal por Dios y por muy pocos años para que cumplamos bien con nuestra misión, ser instrumentos de sus propósitos en ellos. Y esa misión, hermanos, es enseñarles algo que tiene consecuencias eternas y por eso tendremos que dar cuentas de esa enseñanza a Dios. Nuestra tarea con nuestros hijos es darles enseñanza eterna. Y de esa enseñanza como papás daremos cuenta delante de Dios. Dios es soberano y al margen de lo que Dios defina con la vida futura de nuestros hijos, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y esa responsabilidad podemos resumirla en dos puntos. En dos puntos. Nuestra responsabilidad con los hijos. Orar por ellos para que Dios tenga misericordia. Orar por ellos para que Dios tenga misericordia y darles enseñanza eterna. Ese es el propósito resumido en dos grandes segmentos de un padre que ha entendido que su hijo es una herencia, es un regalo, es una transmisión temporal de un beneficio glorioso y que le responsabiliza porque el hijo recibido está diseñado por Dios para propósitos eternos. Por lo tanto, tu hijo no es una mascota con el que solo pasas tiempo. Nuestra instrucción como padres consiste, nuestra tarea como padres es orar por ellos todo el tiempo, que Dios tenga misericordia y enseñarles valores eternos. Por eso no podemos desperdiciar el tiempo haciendo que nuestra labor provoque desaliento y exasperación. Cada ocasión que tú exasperas a tu hijo, dice la Biblia que lo desalientas, lo desanimas. Por lo tanto, estás incidiendo en un despropósito, estás perdiendo el tiempo que Dios te ha legado para enseñar a tu hijo y para poderlo proyectar y catapultar hacia propósitos eternos. Nuestros hijos no nos fueron dados, hermanos, para desanimarlos, sino para que puedan proyectarse hacia lo que Dios quiere con sus vidas. Entonces, papás, varones, escuchen, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque somos el medio más importante que Dios quiere usar para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesucristo. Los papás. Colosenses 3:20 dice así, 20 y 21. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué pastor dijo hace un momento que los hijos en todo tienen que obedecer? Porque lo dice la Biblia. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Encontramos, hermanos, en los dos versículos, la palabra padres. Pero la palabra padre del verso 20, hermano, no es la misma palabra del verso 21. En el verso 20 se utiliza la palabra griega goneus, que significa progenitores. Por lo tanto, está aludiendo tanto al padre como a la madre. Por lo tanto, el hijo tiene que entender que la honra y la obediencia la debe tanto al papá como a la mamá. Pero en el versículo 21, Pablo está utilizando la palabra pater, que significa en griego padre varón o patriarca. Hay una diferenciación entonces entre el verso 20 y 21. El verso 21
incide en la responsabilidad que divinamente el Señor le otorga al papá varón de la casa. Entonces la instrucción para el papá varón es que no exasperemos los hombres a nuestros hijos e hijas, que no los desalentemos, que no los desanimemos. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué la Biblia hace esta diferenciación? ¿Por qué aquí en este versículo 21 no se integra la madre en esta posibilidad o en este riesgo de ser un factor de exasperación o de desaliento sobre los hijos? Bueno, en primer lugar, porque aunque la crianza de los hijos corresponde a los dos padres, papá y mamá, la responsabilidad del liderazgo en el hogar corresponde al padre. Y esto evidentemente incluye a los hijos. El hombre es la cabeza de la familia. Y en segundo lugar, Pablo utiliza este término para referirse a los varones, porque por lo regular, hermanos, los hombres cometemos más errores que las mujeres en la crianza de los hijos. Estadísticamente, hermanos, los hombres cometemos más errores, más desatinos, más desaciertos en la crianza de los hijos. Así como la mamá intenta mediar por su naturaleza en el hogar, en las disensiones, en las controversias, con suavidad, con sensibilidad, el hombre, el varón, hermanos, por nuestra genética y por el estrés que muchas veces representa la tarea de la provisión y el sustento en el lugar, tendemos a solucionar los problemas de forma mucho más áspera y brusca que las mamás. Por diseño divino, hermanos, la genética de los hombres nos lleva a ser mucho más objetivos y directos que las mujeres. Y eso no está mal originalmente, esto es una cualidad que Dios le da al varón y que aporta grandes beneficios al liderazgo en el hogar. Por eso no es la mujer es tan versátil, multidiversa, científicamente comprobado que puede llegar a ser mucho más inteligente que el hombre, porque su genética y su conformación cerebral genera una interconexión entre los dos hemisferios izquierdo y derecho que le permite a la mujer desarrollar habilidades sentimentales, emocionales, pero también intelectivas, y hacerlas confluir al mismo tiempo para una diversidad incalculable de resultados. La mujer es hiperdiversa, multiversátil y muy inteligente. Dios las hizo así, hermanas. Lo hemos comentado tantas veces, por eso la mujer puede hacer varias tareas al mismo tiempo y las hace bien. Cocina, asea, trabaja, envía WhatsApps, el marido le deja tareas, las desarrolla, y cuando regresa el marido de casa, generalmente la mayor parte de las tareas están terminadas y bien hechas, porque Dios las hizo así. El hombre va manejando, le suena el celular y choca, porque Dios no nos dio a nosotros esa capacidad. Sin embargo, nos dio la capacidad de ser objetivos y de ser concretos, y por eso Dios nos da el liderazgo, porque si el liderazgo se le hubiera dado a la mujer, se colgaría en todos los ganchos. El hombre es objetivo, identifica la tarea y concretamente se dedica a terminarla, a llevarla a término, y entonces otra tarea, una por una, objetivamente y con orden. Esa es una cualidad que Dios nos da para el liderazgo. Pero el riesgo, hermanos, es que si ignoramos la razón de esas cualidades, podemos no solamente ser objetivos, sino también podemos ser despectivos, cortos, descorteses e insensibles con nuestra esposa y con nuestros hijos. En el ánimo y afán de ser concretos, rápidos, expeditos, objetivos y lograr las tareas inmediatamente, lo más rápidamente posible, si ignoramos el porqué de esta cualidad, entonces nos vamos a convertir en personas irascibles, despectivas, cortas e insensibles. Y generalmente eso no ocurre con el trato de una mamá a sus hijos. Los varones buscamos quitarnos de encima lo más pronto posible los asuntos que nos molestan. Pero el problema se agrava cuando el hombre cree que de esta forma puede afirmar su autoridad e imponer su punto de vista, pero está completamente equivocado. Y esto exaspera a nuestros hijos. La palabra exasperar en el original griego significa provocar, agitar, excitar, poner fuera de sí a alguien, irritar a alguien. Y cuando un padre usa su autoridad equivocadamente para quebrantar, porque así le parece bien, la voluntad de sus hijos, lo que sucede es que los irritamos, los provocamos, los sacamos fuera de sí, sacamos de sus cabales a nuestros hijos, y esta frustración
esta exasperación los lleva al desaliento, al desánimo. La palabra desaliento, desalentar, significa, como resultado de exasperar, significa perder el ánimo, abatirse, frustrarse y perder la expectativa. Entonces, el resultado de exasperar a nuestros hijos, cuando nuestros hijos se exasperan por nuestra culpa, y no me estoy refiriendo a niños que hacen rabietas porque están malcriados, no. Cuando nosotros no entendemos e identificamos el propósito de las cualidades genéticas que Dios le da al liderazgo masculino, al liderazgo bíblico, entonces exasperamos a nuestros hijos y los desalentamos. Cuando nuestros hijos se exasperan por nuestra culpa, entonces es posible que estemos rompiendo lazos de afecto que a la postre es muy difícil volver a reconstituir. En consejería con los jóvenes hermanos, muchas veces hemos identificado los lazos afectivos de un hijo rotos con su padre, porque la conducta del padre constantemente, de continuo, le exasperaba, le desalentaba, le frustraba, le amargaba, le drenaba el alma. La exasperación y el desaliento, hermanos, rompe lazos afectivos que muchas veces es muy difícil volver a restaurar. Además, podríamos estar frustrando en el alma de nuestros hijos el deseo de santidad, el deseo de caminar en dirección al Señor, en vez de estimularlos. Entonces tenemos que recordar que nuestros hijos están en proceso de aprendizaje y no podemos confundir o tropezar a nuestros hijos exasperándolos. Hay una gran diferencia entre una torpeza puntual y una desobediencia pertinaz en nuestros hijos. Una cosa son los aspectos de torpeza por su ignorancia, por su carente capacidad psicomotriz para realizar tales o cuales actividades. Una cosa es la torpeza natural del crecimiento del adolescente o aún del joven por la ignorancia de las condiciones generales de vida. Y otra cosa es el pecado pertinaz. Quiero que veamos algunos ejemplos de cómo podemos exasperar a nuestros hijos. Papás, el mensaje es para nosotros, porque el verso 21 es para nosotros, para varones en el hogar. ¿Cómo podemos exasperar a nuestros hijos en casa? Bueno, en primer lugar, cuando le pedimos a nuestro hijo o le exigimos algo que yo no hago. Cuando le exiges a tu hijo o le pides a tu hijo algo que tú no haces, eso exaspera y desanima y además les deja desorientados. Nuestros hijos no observan todo el tiempo lo que estamos demandando de ellos en nosotros, pero olvidamos que sí nos están observando todo el tiempo. Aunque no nos parezca, estamos en la mira de nuestros hijos de forma permanente. Y si no nos ven ser fieles al Señor, esto los va a exasperar y los va a desanimar. Por ejemplo, cuando no venimos a la iglesia poniendo la mínima excusa, mis hijos se van a desilusionar y se van a desalentar en su vida espiritual. Si no ven lo que yo les digo que tienen que hacer, porque no lo ven en mí, aun cuando yo les digo que lo deben de hacer, mis hijos se van a desilusionar, se van a desalentar. Si no ven lo que yo digo que tienen que hacer, porque no lo ven en mí, nuestros hijos, hermanos, están caminando a la frustración, a la tristeza, a la desorientación. Estamos confundiendo anímicamente, mentalmente y espiritualmente sus vidas. En segundo lugar, ¿cuándo exasperamos a nuestros hijos? Bueno, cuando le pido o exijo algo que no puede hacer por la edad o porque acaba de comenzar a entenderlo. Esto es tan frecuente cuando un papá enseña a manejar a su hijo. ¿Algún papá ha enseñado a manejar a su hijo aquí? ¿O alguno fue enseñado a manejar con su papá y logró sobrevivir a la crisis anímica, a la depresión profunda? ¿Cuántos los hicieron sentir como torpes, inútiles, como gente incapaz, insuficiente, cuando el padre, intentando enseñarle a manejar,
le exigía un nivel de rendimiento que el hijo evidentemente por ignorancia no podía alcanzar. Ahora, ¿cuántos hemos en la misma dinámica de exigencia extrema ante la ignorancia enseñado a nuestros hijos a manejar? Cuando te enseñó tu papá a manejar y todo eran gritos y hasta te daba zapes y te daba pellizcos y frena y le metía el pie al freno y te pisaba porque pensaba que tú no eras capaz de meter el freno y después el clutch y se te metía encima para conducir el auto que tú estabas aprendiendo a conducir. ¿Cuántas veces dijiste yo no voy a enseñar a mis hijos a manejar así? Y ahora tú estás encima de tus hijos cuando ellos están al volante. Exasperamos a nuestros hijos y los desalentamos cuando les decimos o exigimos que hagan algo que apenas están aprendiendo a hacer, y la exigencia es con un alto nivel de rendimiento. 3. Cuando le pedimos a nuestros hijos cosas, pero con reproche. Cuando le pedimos a nuestros hijos o asignamos tareas a nuestros hijos con una actitud de reproche, hermano, eso irrita a los hijos, los desanima, los desalienta. 4. Cuando dejo de pedirle algo a mi hijo que sé que puede hacer y quiere hacer con el único propósito de molestarlo, y entonces le pido a otra persona, puede ser un hermano o un amigo, que lo haga por él. Eso, hermano, eso genera frustración en el corazón de nuestros hijos. Eso produce desaliento. Eso rompe la identidad con el padre. Eso rompe el lazo afectivo. Eso segrega y denigra la identidad de nuestros hijos. Los irrita y los desalienta. 5. Cuando le pido algo a mi hijo en un ambiente de tensión y de desconfianza. Cuando solicito o pido algo a mi hijo, pero lo hago en un ambiente de tensión, desconfianza y amenazas. Hermano, ¿quién puede desarrollar una tarea en forma plena con esa sensación de libertad y confianza en una condición de amenaza? ¿Te gusta vivir amenazado, hermano, hermana? ¿Nos gusta vivir bajo amenaza? No, a nuestros hijos tampoco. Haz esto, y si no lo haces, eso, hermano, no es advertencia por disciplina. Eso no es advertencia por incumplimiento. Eso es amenaza. La disciplina no se entrega o no se advierte bajo amenaza. La disciplina se advierte con amor y con respeto a la dignidad de nuestros hijos. Hijos, hemos establecido, su papá y yo, su mamá y yo, una dinámica de tareas y de trabajo productiva en el hogar. Todos vamos a estar involucrados y todos tendremos tareas. Y todos vamos a tener que cumplir con penalizaciones en caso de que infringamos el cumplimiento de las tareas. Y las penas van a ser estas. La penalización se informa en una atmósfera de amor, garantizando que es apropiada para la plena comprensión de nuestros hijos, que inteligentemente están comprendiendo la información que les estamos vertiendo. Pero cuando tú amenazas a tu hijo, la amenaza es un ambiente que lo desanima, lo frustra, lo irrita, lo exaspera y lo desalienta. ¿Y sabes qué? Lo lleva al incumplimiento. 6. Cuando no disciplino a mis hijos por cansancio o por flojera. Cuando no disciplino a mis hijos porque me cansa pensar tener que afrontar la circunstancia y desarrollar todo el proceso bíblico para poder extender la disciplina y la amonestación del Señor en forma oportuna. Y es que estoy tan cansado, y es que no puedo ni con mi cuerpo, no puedo ni con mi alma, no puedo ni levantarme de la cama, que hagan lo que quieran. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos por cansancio, por flojera, eso hará de ellos alguien exasperante. Eso hace de nuestros hijos personas exasperantes, caprichosas y egocéntricas. Y de la misma forma nuestros hijos serán personas realmente insoportables en la sociedad. Alguien podrá decir, yo ya estoy viviendo esa realidad. Mi hijo es una persona a su corta edad exasperante, intratable, caprichoso, egocéntrico.
Y ni siquiera lo puedo llevar a la casa de un vecino, a la casa de un hermano de la iglesia, porque es incontrolable. Y es profundamente vergonzante su conducta. Me avergüenza a mis hijos en su conducta social. Bueno, quiero decirte que eso es el resultado directo de no haberlos disciplinado por flojera y por cansancio, o por cobardía, por no afrontar el proceso instructivo, educativo, a la luz de la palabra de Dios, que involucra la inversión de tu inteligencia, de tu conocimiento bíblico y de tu esfuerzo físico. Requiere la inversión de tu vida. 7. Cuando los disciplinamos arbitrariamente, de forma constante, pero sin el fundamento de la palabra, sin palabras de aliento. Es decir, cuando solo damos la disciplina, pero no amonestamos con el consejo de Dios. Un hijo tiene que ser disciplinado cuando debe de ser disciplinado, pero la disciplina siempre tiene que ir antecedida y posteriormente establecido el precepto de la palabra de Dios. Hijo, como habíamos establecido, había un rendimiento, no se dio el cumplimiento y las consecuencias espirituales futuras para tu vida pueden ser muy malas. Por lo tanto, la penalización acordada, hijo, se tiene que desarrollar. Te tengo que disciplinar. La disciplina, hermanos, requiere de que sea justa por causas realmente justificables. La disciplina tiene que ser consistente. Siempre que se advierte o se anuncia disciplina, se tiene que efectuar la disciplina. Tiene que ser firme, tiene que ser al nivel del establecimiento y el acuerdo entre tus hijos, con tus hijos. Si tú dictaminaste un nivel disciplinario, cuando el hijo incide en la irrupción, entonces tiene que ser disciplinado en ese nivel de firmeza. Pero también tiene que ser impartida con amor. Porque si ya tienes la medida disciplinaria y aparte les gritas y te enojas y te enfureces y te muestras irritado con ellos, entonces tú ya no estás disciplinando, tú ya estás lastimando el cuerpo y la mente y el alma de tus hijos. Tú ya estás encontrando en la disciplina un mecanismo de extroversión de frustraciones personales, matrimoniales, educativas con tus hijos. No tienes la respuesta esperada y entonces te frustras al punto de que explotas y extroviertes toda tu frustración familiar, personal, laboral, matrimonial, etcétera. La disciplina no es violencia. La disciplina siempre involucra un grado medido de dolor que tiene el propósito de procesar la enseñanza, ayudar al procesamiento de la enseñanza bíblica en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Entonces la disciplina no puede ser arbitraria, hermanos, ni tampoco todo el tiempo solamente física, porque entonces esto va a irritar y va a desalentar a nuestros hijos. Van a pensar que su esfuerzo no vale la pena, haga lo que haga, no tiene sentido. Mi padre no ve mi progreso, no ve mi avance. 8. Cuando somos claramente injustos con ellos, o los comparo con sus hermanos, o con sus amigos de la escuela, o con los hijos de otro hermano en la iglesia, eso, hermano, irrita a nuestros hijos y desalienta sus almas. 9. Cuando disciplinamos a nuestros hijos solamente con castigos físicos, hermano, eso los va a irritar y los va a desalentar. Entendemos que la disciplina física, el castigo físico es necesario. Pero si la falta fue el abuso del tiempo en internet, hermano, primero disciplínalo en el tiempo que pasa en la internet. La disciplina física, hermano, es cuando se encuentra en riesgo la sobrevivencia física o espiritual de nuestros hijos. Cuando hay una falta que literalmente está poniendo en el borde, en el límite, en el riesgo máximo, la vida de nuestros hijos, moral y espiritualmente. Pero si la indisciplina fue que se quedó más tarde viendo televisión en casa, cuando tú dijiste a las 10 de la noche la apagas y te diste cuenta que hasta las 12 de la noche la apagó, viendo sus series de Netflix,
o en su celular, o a través del medio que haya sido, entonces primero disciplina el medio electrónico, primero disciplínalo en esa área y enseña el precepto de la palabra de Dios. Establece la firmeza en el trato a tus hijos, disciplinando específicamente el área en la cual incidieron en el incumplimiento. Y si hay una reincidencia, entonces puedes comenzar a avanzar en el tipo de disciplina hasta llegar a la disciplina física. Pero tenemos que disciplinarlos, pero tenemos que ser equilibrados, hermanos, para no irritarlos, exasperarlos y desanimarlos. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos en amor y en alegría, serán muchísimo más receptivos a la enseñanza. Va a suceder lo que dice el Proverbios 17:10. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Entonces aquí la reprensión, hermano, tiene que ver evidentemente con un mecanismo disciplinario, pero llevándolos a la capacidad de procesar y razonar la vida íntegra a través de la palabra de Dios. Los hijos tienen que ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina es ese segmento de la instrucción y la corrección que involucra una dosis de dolor. Y la amonestación es el segmento de la instrucción que involucra todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando tú llevas la palabra de Dios y la disciplina, entonces estás haciendo a tus hijos personas entendidas. Y dice la Biblia, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. Por eso tenemos que hacer que nuestros hijos sean personas inteligentes, hermanos, personas que entiendan, que sean entendidos con la palabra de Dios. Esa es la labor del padre, mientras el padre tiene a sus hijos en casa. Mientras el hijo permanece en casa, esta es la labor del padre, fundamentalmente del papá. Cuando nosotros como hombres, varones, líderes del hogar, líderes del matrimonio, líderes de los hijos, entendemos que no podemos ver a nuestros hijos de otra forma, la manera en la cual Dios los ve. Y entendemos que desarrollamos nuestro rol no como la gente piensa o cree que debemos de desarrollarlo, sino como Dios modeló nuestro rol en la palabra de Dios. Entonces estamos cumpliendo con el precepto, hermanos. Estamos siendo hombres temerosos de Dios. Estamos siendo hombres que estamos caminando en el precepto del Señor. Podremos ser llamados bienaventurados porque estamos caminando en los caminos de Dios. Podremos gozar del fruto del trabajo, ser prósperos, ser gente plena, no gente frustrada. Y un resultado glorioso es que nuestra esposa será como vid fructífera, una mujer floreciente en el hogar, y nuestros hijos serán vigorosos como retoños del olivo alrededor de nuestras mesas. Hijos fuertes. Estaremos garantizando virtud de una generación a la siguiente generación. Nuestro llamado, hermanos, papás, varones, esta mañana y siempre es a ser bienaventurados. ¿Cómo? Siguiendo en todo nuestro estilo de vida los caminos del Señor. Para gozarnos en el fruto de nuestro trabajo, ser bienaventurados y prósperos, y que nuestras mujeres sean mujeres plenas, nuestras esposas sean mujeres satisfechas, mujeres con paz, mujeres que disfrutan estar con nosotros, mujeres florecientes, y nuestros hijos fuertes y vigorosos como el olivo que trasciende con su virtud a las generaciones. Tarea sencilla de ninguna forma, muy compleja. Pero para eso Dios nos hizo papás. Para eso Dios nos hizo hombres. Nos dio una esposa, nos dio por esposo a esa mujer y nos ha hecho padres. Porque Dios quiso hacernos padres. No para darles el tiempo que nos sobre, porque no son mascotas, sino para transmitir el valor y la enseñanza eterna
de la palabra de Dios. Somos la herramienta más importante que Dios quiere usar para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. Por eso somos padres. Pero seamos padres bienaventurados, padres felices, padres prósperos, padres plenos, hombres de Dios, hombres del reino de Dios. Vamos a orar un momento. Voy a pedir a todos los papás que se pongan de pie ahí en su lugar, por favor. Todos los papás. Vamos a orar. Señor, delante de tu iglesia, este grupo de varones nos presentamos delante de ti. Todos nosotros somos esposos y padres. Por definición somos líderes. Nos has llamado a ser gente influenciada en todas las áreas de nuestra vida por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Nos has llamado a ser gente que sabe a dónde va y sabe llegar a dónde va, pero no llega solo, llega con su esposa y con sus hijos. Nos has llamado a ser hombres espirituales, hombres del reino, hombres de tu reino, mi Dios. Hombres que demostramos visiblemente el reino de Dios bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Hombres del reino que podemos mostrar ese gobierno de Dios en la sociedad, iniciando en nuestras familias. Hombres visibles para nuestras esposas e hijos. Esposas e hijos que puedan identificar que somos obedientes a Jesucristo. Señor, podríamos pedirte que nos bendigas con gozo, con dicha y con felicidad en este día. Podríamos pedirte tu bendición general para todos los varones en esta congregación, pero esto no es magia. Y tus bendiciones, Señor, son otorgadas en respeto a tus principios. Tú no los violas. Es imposible que bendigas a un rebelde, es imposible que bendigas a un desobediente. No hay forma. Puede tener tu gracia, pero tu bendición no. Quiero pedirte que en nuestros corazones tu palabra, tu Espíritu Santo plasme, Señor, la estrategia para alcanzar esta bienaventuranza, la felicidad y la dicha de ser prósperos, de ser plenos, Señor. La dicha, la felicidad de tener esposas que sean florecientes y fructíferas en el hogar. La bendición de tener hijos fuertes y firmes y fructíferos, y que su influencia en la sociedad, Señor, trascienda generaciones. Pero todo esto a través, Padre, de andar en tus caminos. Que, como dice tu palabra, aún podamos disfrutar de nuestros nietos, disfrutar de ellos, porque somos hombres que siguen tus caminos, que te tememos, que somos reverentes, que hemos entendido tu señorío sobre nuestras vidas y caminamos en obediencia reverente a ti, mi Dios. Que esa sea la clase de hombres de esta congregación, la clase de esposos y la clase de padres. Ayúdanos y continúa enseñándonos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, por favor, todos los hijos que tienen aquí a sus papás, pasen aquí, por favor, los hijos. Si tu papá está de pie,
por favor, ve con él ahí a su lugar. Los papás que tienen hijos aquí, queden de pie un momento más. Si tu papá está aquí, hijo, por favor, ve con él ahí a su lugar y abrázalo. Abraza a tu papá. Y ahora tu hijo vas a orar por tu papá. Vas a orar por tu papá. Y si no está tu hijo aquí, pero sí tu esposa, a ver, esposas, vayan con sus esposos, porque no sabemos por qué los hijos no están aquí. Pero juntos han constituido un matrimonio paterno. Y entonces, hijos o esposas, díganles a sus papás: gracias. Gracias, papá. Gracias. Yo no soy quien para juzgarte. No es mi tarea extender un juicio sobre tu paternidad, porque a pesar de todo y a pesar de mí como hijo, estás aquí, no has corrido a ningún lado. Muchos han corrido, muchos han dejado la posición de gracia que tú les diste, pero tú no. Y tu permanencia salvaguarda todos los errores que hayas podido cometer. Gracias, Dios, por la vida de mi padre. Gracias, Dios, por la vida de mi esposo, porque no sería lo mismo si él no estuviera aquí. Te pido que bendigas a mi padre con sabiduría, con inteligencia, Señor, con doctrina, con iluminación de lo alto. Que pongas en su corazón una sed y una hambre de tu palabra, y que él sea diligente en saciarla. Que él vaya todos los días, Señor, a tu presencia y se nutra de tu sabiduría y de tu amor y de tu gracia, y que en tu palabra y intimidad contigo él aprenda, Señor, a ser un hombre cada vez más diestro, más lleno de temor de ti, lleno de tu gracia, y que esta que es mi familia permanezca unida, Señor, por siempre. Que nada ni nadie sino tu voluntad a través de la muerte pudiera llegar a separarnos en algún día, pero que esta mi familia con mi Padre sea una familia indestructible. Bendigo a mi Padre, Señor. Gracias por este día que me permites abrazarle, besarle y agradecerle por su amor. Te agradezco a ti, bendito Dios. Tú eres mi Padre celestial, infalible, el eterno Dios. Gracias, bendito, por la gracia de darme un Padre. En el nombre de Jesús, amén.